integral? Bueno, primero decir que es una de las comisiones más importantes, no solo por tratarse de los derechos humanos, sino porque además en el proyecto de Constitución es el tema que más páginas abarca. Por el otro lado, decir que sin duda aquí el gran reto de esta comisión va a ser convertir a la persona, al ciudadano, en el centro de esta Constitución y lograr incluso que la transversalidad de los derechos del ciudadano a lo largo y a lo ancho de esta Constitución. Por el otro lado, también decir que tenemos que resarcir una gran omisión que hay en este proyecto. En este proyecto que se nos entregó hay una gran cantidad de derechos, yo diría que una cantidad infinita de derechos, muchos de ellos incluso no inscritos ni siquiera reconocidos en la Constitución General de la República, ni siquiera en los tratados internacionales. Tenemos que sujetarnos a lo que diga la Constitución General de la República y por supuesto tenemos que sujetarnos a estos tratados internacionales para evitar futuras impugnaciones. Por el otro lado, también decir que a pesar de que estamos frente a una especie de rosario de derechos, hay por el otro lado un gran vacío en materia de obligaciones y de deberes. No puede haber derechos si no hay obligaciones. O por el otro lado, decirlo de otra manera, si queremos que haya derechos y derechos que se cumplan, también tiene que haber obligaciones muy claras y precisas. Ahora, sí, derecho a la libertad de expresión, por supuesto, derecho a la protesta naturalmente, pero lo que tenemos que lograr es que estos derechos no atenten contra la libertad y contra los derechos de la mayoría de la población de la Ciudad de México, que al final del día se ha convertido en un rehén y se ha convertido en prisionero de aquellos que consideran que unos cuantos ciudadanos pueden tener el poder para bloquear, impedir, violar el derecho de la totalidad de la población. Yo diría también que necesitamos vincular en esta comisión la construcción de estos derechos a partir también de una construcción de una ciudadanía siglo XXI. No podemos tampoco pretender tener una constitución de avanzada sin un ciudadano también de avanzada. Y tenemos que lograr plasmar en este constituyente las bases, los fundamentos para tener este ciudadano que esté muy consciente de que debe de cumplir y debe de tener este gran sentido de solidaridad hacia la comunidad y la sociedad en general para que esta ciudad sea verdaderamente la ciudad de todos que necesitamos tener. ¿Cómo lograr esa movilidad y esa viabilidad a la Ciudad de México? ¿La movilidad, dice usted? Y la viabilidad de funcionamiento. Bueno, yo creo que a partir precisamente de dos vías. Por un lado, por supuesto, de esta serie de derechos que deben de garantizar, por supuesto, la movilidad en una ciudad macro como la que tenemos. Pero para esto también es muy importante la regulación. Es la regulación y, por supuesto, poner reglas muy claras para las manifestaciones, para la protesta social, impedir que las principales vialidades y avenidas de la Ciudad de México sean bloqueadas. Tenemos que definir cuáles son los espacios, cuáles son los tiempos, cuáles son los horarios en que la ciudadanía se debe de manifestar para no poner en riesgo incluso la vida y la seguridad de la población.